yo le oraba mucho a Dios, pero en ese momento dice, yo me sentí abandonada por Dios. Tiene que ver con unas entidades que pues todos temen, aun los que casi no crean en estas cosas. Estoy seguro que hay un cierto miedo que está dentro de nosotros, en lo más profundo, acerca de los demonios. La definición o lo que define un demonio de todas las creencias, a uno solo diríamos entidades de baja vibración, del bajo astral. Ellos nunca han sido humanos, han existido desde siempre. O sea, esto es una cuestión de interpretación. Se podría entender entonces que este Dios es más bien como un conquistador, porque entonces este planeta ya estaba por ellos. ¿Cuál es el costo real de este contacto, no? Porque no otorgan las cosas nada más porque sí. O sea, la muerte es la consecuencia. Y es lo que muchos ven nada más. Ay, se murió. No. Es mucho más profundo. Como lo establecimos ahorita, estos seres son infinitamente más poderosos y sabios que nosotros, güey. O sea, digo, cualquier lectura que lees es una tontería hacerlo, güey. Y ahí es cuando se empiezan a asociar los demonios, porque los demonios mienten, los demonios engañan. Son maestros de la mentira. Esto suena muy raro, pero la iglesia está a nada, hablando de la iglesia católica, de considerar el acto de una posesión demoníaca como real. Estaba pasando por un cuadro psicótico o algo por el estilo. Fueron psiquiatras, incluso la intentaron sedar en ese momento y no lo conseguían. Y me dice, no tienes idea de cómo es ver a los ojos a un demonio. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz porque al parecer llegamos a la meta Sí, al parecer. De un episodio muy esperado. Ahí nos estuvieron poniendo en los comentarios. Estoy hablando en el futuro. Pero muchísimas gracias a todos por estar aquí y principalmente muchísimas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros nuevamente. No, gracias a ustedes. Disculpen si traigo la misma playera. Oye, es que lavas. Sí, lavo diario. Lava diario. No, está bien. Paco, yo apliqué la misma también. Yo no la lavé, la verdad. No, chicos, gracias por la invitación. Gracias, de feliz estar otra vez con ustedes, listos para contar historias. Venga. No, pues gracias, Paco. Y bueno, para aquellos que van llegando, porque seguramente habrá personas que, pues, por alguna razón no te conozcan, ¿nos puedes decir tus redes sociales? Gracias, hermano. En todas las redes sociales como Extra Anormal Podcast, YouTube, Spotify, medios de podcast. Se Regalan Sustos, que es uno de mis podcasts donde hablamos de conspiración, muy similar al de ustedes. El lado oculto de algo, ¿no? El Chavo del Ocho, la Madre Teresa de Calcuta, Iceberg también, ¿no? De Disney. Historias embrujadas con el host Antonio Zamudio, a quien le mando un abrazo y un saludo, donde se hablan de estos temas muy crudos y reales de la brujería. Ahí estamos para quienes gusten ir. Ahí los esperamos. No, pues sigan todos los proyectos de Paco y todo el team Extra Normal para que no se lo pierdan. Y pues también sigan este canal. Si van llegando, suscríbanse. Y en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Emisiones Podcast. Pero bueno, Paco, yo creo que con esto podemos ir arrancando porque yo creo que la gente se quedó con muchas preguntas en el episodio pasado. Pero estas preguntas creo que van a irse a otro lugar porque queremos hablar de una temática que está muy conectada con la brujería. Está muy conectada con este tema religioso de las creencias. Y tiene que ver con unas entidades que pues todos temen, aun los que casi no crean en estas cosas. Estoy seguro que hay un cierto miedo que está dentro de nosotros, en lo más profundo, acerca de los demonios. ¿Qué piensas tú de ellos? Fíjate que es muy interesante y un poco difícil de comprender qué es un demonio, su propia naturaleza. Para empezar, si hablamos de entidades demoníacas, tenemos que hacer muchas referencias a la creencia cristiana, romana, evangélica, católica, o sea, a todo el tema, toda la religión abrahámica, porque es de donde vienen los demonios. Fuera de ahí... Como los conocemos, claro. Ajá, claro, como los conocemos. Existen los yokais japoneses. Exactamente. Esos, ¿no? Ahí están otras vertientes, pero la palabra demonio sí viene muy de esta parte de esta religión. Es un tema muy interesante porque justamente como lo menciona Sergio, en diferentes
ramas de creencias, culturas y folclore, está la existencia de entidades que su naturaleza es maligna. No son de una naturaleza humana, su naturaleza no es humana, es diferente a la de un muerto, un espíritu que sí fue humano en un momento. Ellos nunca han sido humanos, han existido desde siempre. O sea, esto es una cuestión de interpretación. Claro. Porque yo me puedo estar equivocando, pero la percepción que yo tengo de esto es, si hablamos de aquella rebelión que hubo en el cielo, donde Lucifer es expulsado con 3/4 partes de los ángeles y llegan a la tierra. A ver, los demonios ya existían. Porque tengo que mencionar algo muy importante. Una cosa es un demonio, otra cosa es un ángel caído. Que a veces la gente piensa que es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, tenemos dentro de los príncipes del infierno, de los principados, potestades, tenemos a un Azazel, tenemos a un Belial, a un Asmodeo, o sea, y les puedo mencionar los que vienen en diferentes grimorios. Pero cada uno de ellos tiene a su cargo diferentes legiones de demonios. Entonces, eso abre mucho la interpretación de incluso mismos teólogos, de cuando ellos llegan a la tierra, empiezan a dominar sobre ciertos seres que ya existían y se van haciendo estos comandos. Ellos son como una fuerza, los príncipes, como un grupo, y ellos comandan. Por una legión se compone por miles de demonios. Por miles. O sea, no hay un número exacto. Algunos te dicen 4,000, algunos te dicen 6,000. Son demasiados. Hay demonios, ángeles caídos que tienen 30, 40, 200 legiones a su mando. Entonces ellos nos abren esta gran interpretación de que cuando llegan ya existe algo. Y eso me recuerda mucho al Génesis. Cuando en la primera parte dice, cuando llega el Espíritu de Dios se paseteaba sobre las aguas. Algo que a mí me impresiona mucho, porque mi pensamiento erróneo puede ser, si yo quiero hacer, por ejemplo, un teléfono, lo visualizo aquí y lo creo, ¿sí? O sea, tengo la imagen clara de lo que quiero crear. Porque Dios en un principio empezó a ordenar la tierra como si esta no fuera como algo creado por Él, sino, y lo hablaba yo con Fepo, pareciera como que había una entidad mayor que le dice a este otro Dios, esto es tuyo, y se empieza a pasetear sobre las aguas, conociendo, explorando, y se da cuenta que todo es un caos. Y primero empieza a separar la luz de la oscuridad, porque antes todo era tinieblas. Donde abre la interpretación de que en las tinieblas se mueven las entidades malignas. Entonces, cuando él llega a poner orden, separa y crea esto que conocemos como el sol, la luna, separa las aguas de la tierra y empieza a ordenar aquello que parecía estar desordenado. O sea, se podría entender entonces que este Dios es más bien como un conquistador, porque entonces este planeta ya estaba por ellos. Yahweh es un conquistador. Por eso se le conoce como el león de la tribu de Judá, como el poderoso guerrero. Y tiene toda la lógica del mundo. Toda la lógica del mundo. Esto es interpretación misma. Nos podemos estar equivocando. Claro, a ver. No hay verdad absoluta. Claro. Precisamente lo menciona la Biblia en diferentes partes. Lo ponen como un poderoso guerrero, como que siempre manejan la frase la espada, siempre lo representan con espada, como un poderoso guerrero, un luchador, alguien que le gusta mucho la guerra, y en el Antiguo Testamento está clarísimo que así funciona. Pero regresando al tema de demonios, te digo, es interesante porque pareciera que era algo que ya existía. Que ya estaba aquí. Que ya estaba aquí, que se movía aquí y que llegaron a ser dominados por estos ángeles caídos después de esta rebelión. Y es curioso porque normalmente, no hablando de personas posesas, un ángel caído como, nos vamos al principal, como Lucifer, no puede poseer un cuerpo humano. Es imposible. Porque no lo soportaría. Tan solo imagínate algo, y aquí voy a usar la referencia a la Biblia. En la Biblia nos marca que tan solo la presencia misma de Dios pulverizaría a un ser humano.
O sea, si Dios se manifiesta en su gloria completa ante un ser humano, o sea, es tanta su gloria que nos pulveriza. O sea, como si habláramos de una lluvia de, no sé, cósmica. Imagínatelo así. La fuerza de un planeta, de una estrella o algo muy cósmico. Nos cuentan mucho de que cuando hablaba con uno de sus grandes profetas, a su profeta lo esconde en una piedra y la tapa con su mano para que él, mientras pasaba, no muriera. Sí. Y este hombre, cuando sale, solamente alcanza a ver su espalda. Imagínate, ahora, si hablamos de un ángel caído, que su naturaleza es angelical, ellos podían ver a Dios de frente y no ser pulverizados. Imagínate también el poder que ellos tienen. Eso es innegable. Güey. Es un poder tremendo. Y fíjate, a mí me gusta mucho platicar de eso, sobre todo con el tema angelólogo, que también se puede llegar a conectar con los demonios, porque el punto es cómo el ser humano puede creer que puede hacer uso de este poder que es infinitamente más poderoso que él mismo. Más antiguo, más inteligente. O sea, ¿a qué vamos? Cuando llega un angelólogo y te dice que el arcángel Miguel es quien te está cuidando, dices tú, espérate, o sea, no es Don Pelos. Y aparte, no son omnipresentes. Porque ¿cuántos conocemos a alguien que dice es que me cuida el ángel Miguel? No es omnipresente. Y a lo que voy entonces es... hay una historia por ahí que habla acerca de eso, de cómo llega una persona y que le dicen esta lectura angelóloga y le dice, no, pues es que el arcángel Miguel es quien te está cuidando. Él va y le platica a otras personas y le dice, espérate, no creo que sea el arcángel Miguel. Y ahí es cuando se empiezan a asociar los demonios, porque los demonios mienten, los demonios engañan. Son maestros de la mentira. Entonces, bueno. Ahora, ¿por qué ponía yo este ejemplo? Sí. Porque ya dimensionando el poder de Dios, el poder de un ángel, imagínate meter todo ese poder en un recipiente pequeño, que sería... ¿Las vasijas del rey Salomón? No, que sería una persona. Ah, claro. Bueno, sí. O sea, si quisiera entrar a tu cuerpo a poseerlo, o sea, mueres. Así, para rápido mueres. Entonces, lo que normalmente encontramos son influencias. Y una posesión, hablamos de una posesión mental. Manipulación, influencias. Cuando tienen el control de tu mente, controlan prácticamente todo el cuerpo. Por eso hay momentos de lucidez durante las prácticas de exorcismos o liberaciones donde la mente de la persona no está ausente, está por momentos y hay casos de personas que durante estas sesiones como que regresa su mente y empiezan a llorar y tienen miedo, pero la entidad vuelve a tomar control de la mente y no están, o sea, no es que se van, no, ahí siguen porque el control está en la mente. Sí. Pero muchas veces no son de estos ángeles caídos, son más bien de estos demonios de bajo rango que les gusta engañar y lo primero que dicen es, soy Lucifer. No es cierto, no es Lucifer. O soy... Y empiezan a presentarse como los máximos, ¿no? Sí, como en este caso de Anneliese Mitchell, súper famoso, ¿no? Que se habla de que a esta chica la poseen infinidad de demonios súper de alto rango. Sí. Incluyendo creo que hasta una legión por ahí. Y dices, imagínate. Bueno... Claro que, el final de la chica es trágico. Muy trágico. Es trágico. Incluso pues se cataloga como una negligencia por parte de los padres y de aquellos sacerdotes que intervinieron en el caso. Pero sí te hace... Ese caso yo creo que ha mal informado también mucho a la gente en este sentido que dices. Mucha gente cree que puede ser posesa por este tipo de entidades de alto rango. Sí. Y la realidad es que no es así. Incluso hay personas, y esto, a ver, es algo que se escucha allá afuera, que ciertos demonios se rigen por... Como que son muy territoriales, ¿no? Y se dividen en ciertos hemisferios de la Tierra. Algunas personas se atreven a decir que los demonios, gran parte, se encuentran en Europa, en estas partes del mundo. En América no es que no haya, pero que... hay otro tipo de entidades. Es demonios, recordemos de dónde vienen las abrámicas y todo eso. Exacto. Entonces, estas son interpretaciones que van surgiendo a través del pensamiento humano, a través de diferentes lecturas de diferentes libros antiguos. Pero en sí el tema es hermosamente grande, amplio, porque si queremos unir la definición o lo que define un demonio de todas las creencias a uno solo, diríamos entidades de baja vibración, del bajo astral. Entidades hostiles, entidades que engañan, se divierten,
no asustando, porque a ellos no les interesa asustar. Pues de repente me gusta mencionar esto, es que, es que hay un demonio en mi casa, me tiró el teléfono, me tiró el agua. Imagínate, güey. Pero no, esa no es la función. Es más allá, es muy profundo. Probablemente hay algo que se quiere comunicar contigo y no lo sabes, pero por el miedo te espantas, obviamente. Claro. Pero un demonio, sí, yo creo que se maneja muy bien. Son grandes legiones. Son seres que son muy inteligentes, como decía, nos llevan años luz de conocimiento, de poder. O sea, de verdad son impresionantes. Sí. Pero mucha gente piensa que son como, y el término lo he usado, como perritos, ¿no? Sí. Allá afuera hay gente, y lo voy a decir abiertamente, lo hablamos cuando grabamos con un amigo, que dice, yo conozco gente que se anuncia así como de, agenda tu pacto. Así como de, Chinga. por ejemplo, aquí, mira, yo trabajo con estos demonios y te sacan así una lista. Ajá. Pelealas a él, Y con quien quieras. Es modeo, ¿quieres amor? Modeo. O sea, así de, sí, yo con todos. Ok. Y recuerdo cuando entrevisté, por ejemplo, a una persona. Que tienen el anillo salomónico. Sí, prácticamente. o sea, ¿qué onda con esa Salomón, persona? o sea, ni Salomón se animó a tanto, ¿no? Entonces, digo, es impresionante porque la gente suele creer algunas de estas cosas son charlatanes. Recuerdo que hablando con un alto hechicero, me dijo una vez, yo sí he podido invocar un demonio usando ciertos conjuros de grimorios muy viejos, muy antiguos, que él incluso tuvo que traducir. No es un PDF descargado de internet. O sea, tengo que hacer la connotación muy clara. Hay muchos, sí, cierto. Él viajó a ciertos lugares de África. Entonces él estuvo recorriendo algunas zonas y tuvo acceso a ciertos libros antiguos que describían una forma de poder traer a tu realidad entidades que yacen existiendo o coexistiendo, pero en otro plano. Estas, como que estas instrucciones eran muy diferentes y variadas. Algunas tenían que llevar elementos naturales, otras elementos orgánicos, acompañados de la fe y la intención. Otra vez llegamos. Otra vez. Como un tipo, como este grimorio de San Cipriano, por ejemplo. Exacto. Ahora, dice, cuando yo empiezo a hacer esta práctica, él me dice, yo lo invoqué N número de veces y no pasó nada. No pasó nada. Dije, wow. Pero una vez había un elemento, me dice, que es este líquido rojo, que yo lo traía de animales, me dice. Y yo un día desesperado le dije, ya preséntate. Y esta vez agarré algo y él se hizo... Y pasó algo asombroso. Estando en su casa, como de película, las cosas empiezan a caer. Paz. Los focos empiezan a titilar. Y dice, en plena oscuridad, vi algo oscurísimo, algo que era tan negro y grande que en la misma oscuridad de la habitación era súper fácil de verlo. Y no me habló con una voz que yo escuchara. Estaba ahí, pero aquí escuchaba su voz clarísimo. Y no es como te lo pintan de ¿qué quiere, amo o algo? No. Era una voz al español en su mente, pero era un ¿qué quieres? ¿Por qué me has traído? O sea, como un reclamo. Y él me explica lo que es una evocación real. O sea, tú, por medio de ciertas prácticas, tienes el elemento fundamental de traer a tu realidad un ser que no es materia. Y lo primero que va a hacer es demostrarte molestia. Pues enojado. Está enojado. Uh-huh. Y aquí entra tu habilidad, no mágica, tu habilidad de convencimiento de que este ser te haga un favor. Porque está muy difícil. Es complicado. Uh-huh. Por eso, poniendo el ejemplo de que aquí trabajo con estos demonios, dice, sí, a mí contactar con uno y ni siquiera sabía con exactitud cuál era. Bien pudo haber sido simplemente un demonio o tal vez no. Pero es
atraerlo y poder entablar o darle esa apertura de que te cumpla un favor. ¿Y qué pasó con esa persona, güey? Él pidió algo que fue lo que supuestamente pudo adquirir. Él no quería hacerle daño a nadie. Lo que le dijo es, quiero conocimiento. Y le dio una serie de situaciones y el conocimiento llegó a esta persona. Es una persona que cuando hablo con él, yo digo, me quedo asombrado. No graba con nadie, no le interesa grabar. Sí. Pero es una biblioteca. Yo pensando, este vato ha leído un chingo, sí, ¿no? Cuando me dijo todo eso, dije, wow, es impresionante. Y pues él lo dice abiertamente. Yo no trabajo con demonios, sí, pero entiendo cómo funciona. Hay un costo que pienso muy grande al contactar con estas entidades. Como lo dices, posiblemente no es como de su agrado que un ser humano, un ser de bajo rango para ellos, los contacte. Por ahí hace un tiempo leí una historia de una de estas entidades, que uno de los pocos escritos antiguos que se encuentran de Sidragazo, que es uno de los demonios también antiguos. Hablaba de un señor llamado Wilfred, que era un comerciante. Y él, en busca de tener una mejor, digamos que un mejor puesto económico porque estaba en bancarrota, pues le pide a esta entidad que lo ayude. Y el costo de esta entidad era una cosa, que su mujer fuera sometida a un acto vil en el cual varios hombres iban a estar involucrados con ella de manera forzada, ¿no? Sí. Íntima. Sí. Wow. Cuando eso pasa, él recupera su economía, pero a cambio tiene un hijo que lo describen como un monstruo, como un ser repugnante, un ser que no era un humano. De hecho, lo describen como un demonio también. Y este ser desaparece después de ser dado a luz por la mujer. Wow. Y es una de las historias más antiguas en relación a este ser. Siempre me ha dejado pensando como, ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo real de este contacto, ¿no? Porque no otorgan las cosas nada más porque sí. No existen los favores gratis. Mira, estas entidades a veces hay que profundizar en qué es lo que piden. ¿A qué voy con esto? Tiene mucha lógica lo que dijiste. Cuando involucramos un tema íntimo de esta índole, hablamos, bueno, en la magia, a la magia sexual se le conoce dentro del mundo mágico como una de las energías más poderosas del ser humano. Uh-huh. Más poderosas. Hay gente que trabaja no con deidades, trabaja con su propia energía ocupando la magia sexual. Crowley. Entonces, exacto. Entonces, dando a entender que el ser humano también tiene una... dando el conocimiento de que el ser humano también, como siendo propia energía, puede ocuparla también para llevar a cabo ciertos trabajos. Esta entidad, lo que yo logro interpretar es que se alimenta de esta energía al momento. Por eso nos representan mucho, por ejemplo, a demonios que están en lugares donde hay tantas orgías y cosas así, porque toda esa energía que se mueve alimentan a una deidad. Pero hay muchas formas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado de... es que entregó su hijo al diablo? Muchas veces hay historias, ¿no? De que entregó a su hijo, a su mamá, a su abuela. A su abuela. Y la gente, porque existen muchas variables de satanismo. En los ortodoxos, los que siguen ciertas doctrinas. Hay muchas. Sí, el satanismo es un tema amplio. Es muy amplísimo. Muy, muy amplio el tema del satanismo. Pero hay ciertos satánicos que dicen, no, es que jamás te va a pedir una vida. De hecho, ellos están en contra del maltrato animal y... Del racional. El satanista racional. Exactamente. Pero están los otros que no. Que son teolistas, pues. Ahora, no es que sea una vida o un alma o un espíritu. Porque realmente ni siquiera nosotros somos dueños de eso. O sea, no nos pertenece. Le pertenece al cosmos, a Dios, al universo. Porque cuando fallecemos... algo pasa y regresa a la fuente. Uh-huh. Pero ¿por qué pareciera que tienen que desvivirlo para entregárselos? O el famoso pacto con el diablo, que es vender tu alma. Ajá. Y como tú lo mencionas, o sea, el alma ni siquiera es nuestra. Exacto. Pero hay algo que no es que sea nuestro, pero lo produce nuestro cuerpo. Vida, ¿no? En los hombres y las mujeres, cuando se
¿no? Hay otra cosa. Ok. Cuando el ser humano nace o muere, el cuerpo humano segrega un químico. Ese químico es como el aroma perfecto para estos seres. ¿DMT? Y se alimentan. No lo podemos mencionar. Porque si lo mencionamos, o sea, es un líquido que las élites también buscan. En estos pactos donde entregan a niños, adultos, dentro del ritual no es desvivirlo. O sea, el desvivirlo es una consecuencia, ¿sí? Lo que sucede es llevar el cuerpo humano a su máximo grado de sufrimiento para prolongar la agonía. Porque en ese momento se está produciendo eso de lo que se alimenta la deidad. O sea, la muerte es la consecuencia. Y es lo que muchos ven nada más. Ay, se murió. No. Es mucho más profundo. Entonces, cuando se hacen esos sacrificios ya de ese grado para una deidad, es llevar ese cuerpo a un máximo. Todo lo hacen y es muy fuerte, pero va más hacia los niños. Y siempre lo digo, Monster Inc. nos muestran algo de una forma ocupando el famoso primado negativo. Bien curioso, bien pintoresco, bien a su estilo, pero alimenta. Entonces, es algo de que a mí me da mucho miedo porque es cierto. O sea, yo he hablado con ciertas personas que jamás te lo van a decir a cámara abierta, pero te dicen, sí es cierto. O sea, el punto es prolongar lo más que se pueda la vida en ese momento, que no se nos vaya, porque si lo hacemos hay más sustancia, hay más de donde la entidad o la deidad se alimenta. ¿Y qué es lo que quieren estas personas realmente? Porque creo que todos hemos escuchado de los crímenes hechos por rituales satánicos y son favores. Normalmente protección, poder, dominio, ser invisibles. Eso es una cosa loca. Eso de la invisibilidad es una locura. Es sorprendente y sí ha sucedido. Entonces, hay tantas cosas y como lo dije, estas entidades, nosotros humanamente, algo de ti no le puedes entregar que diga, ten esto porque no lo ocupan. Pero están ciertas cosas con las que se puede, hay una palabra que se ocupa para eso, se puede sobornar a la entidad. Y es cuando sí te cumple el favor. Hablar de soborno habla de una superioridad intelectual y como lo establecimos ahorita, estos seres son infinitamente más poderosos y sabios que nosotros, güey. O sea, digo, cualquier lectura que le des es una tontería hacerlo, güey. Exacto, definitivamente. O sea, cualquier lectura que le des de, sí, le voy a ganar. No le vas a ganar, güey. No. Hay mucho detrás de, y es por eso que hay que tener, no miedo, porque de cierta forma, por algo también sienten celos del ser humano. Claro. El ser humano también tiene la gracia, que es algo que incluso menciona mucho Zamudio. Sin embargo, un ser humano común sin la preparación, obviamente, pues sí, no puede ni de cerca hacerle frente a algo. Sí necesita haber una preparación previa, una armadura para poder someterlos, porque sí se puede. Oye, ahorita que mencionaste estos favores y que dijimos la invisibilidad, digo, a lo mejor a las personas les parece muy inverosímil esto de ser invisible, pero es que es más como simbólico. ¿Tú te sabes alguna historia que haya pasado que te hayan contado de invisibilidad? Mira, hay un caso que está documentado. Nos vamos a algo un poquito más real. El tema de los narcos satánicos. ¿Sí, en algún momento han hablado de ese tema? Sí, lo hemos mencionado. Sabemos del caso. Adolfo Constanzo. Sí. Bueno. Nosotros somos del norte, así que tenemos mucho cuidado de repente con estos temas. Ok. Va, gracias por decírmelo. Sí. Bueno, en su caso, pues sabemos que prácticamente todo el team se desvive y solamente queda una persona, que fue una de las tantas parejas de este hombre. Cuando está en la cárcel, esta mujer escribe un libro. Sí. Y en ese libro ella escribe un hecho. Es que este hombre era un encantador. O sea, aparte de que era guapo el cabrón. O sea, era un encantador de verdad impresionante. El carisma es también un pilar de este. Te cautivaba de una forma y hacía que la gente estuviera así, mira, a la
bestia, ¿no? Qué increíble. Bueno, entre tantos adeptos y encantos que este tipo tenía, esta mujer escribe algo que dice que era, si no mal recuerdo, y lo voy a parafrasear porque tiene mucho tiempo que hablé de eso, iban a cruzar la frontera a Estados Unidos. Y pues él no tenía pues estos documentos en regla y esto y el otro. Y en este libro, parafraseándolo, ella dice, es que él agarra y me dice, te voy a demostrar mi poder. Te voy a demostrar que una persona sí puede ser invisible. En ese momento él se baja de la unidad, camina, pasa enfrente de personas, de guardias, de personas de Estados Unidos que están cuidando que nadie pase y que todos tienen que estar en regla, pasa delante de ellos, me espera metros adelante para subirse y todos quedamos sorprendidos de lo invisible que puede llegar a ser una persona. Entonces hay otra historia también que refuerza mucho esto. Esa historia está muy increíble porque es una mujer. Esta mujer busca la vida fácil. Tiene ciertas cosas, atributos que la hacen ser muy llamativa, ¿no? Aparte usaba ropa un poquito provocadora. Entonces ella decía, yo puedo conseguir lo que quiera fácil. Y en una ocasión le invitan a una fiesta. En esa fiesta conoce a un chavo galán, un chavo muy encantador, etc. Y en la primera cita pues llega el momento de, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Y el tipo lo dice abiertamente. Yo soy sicario. Y ahí me censuras. Y ella cuando le dice eso es, ¿qué? Y pues viene el miedo, ¿no? De, me tengo que alejar de ti. Son orgullosos estas personas. Desafortunadamente el tipo ya le había echado el ojo, como dicen por ahí, y le dijo, te voy a decir algo. Mañana paso a tu casa, ya sabía dónde vivía. Sí. Te quiero con tu maleta porque te vas a ir a vivir conmigo. Uy, no. Dile que no, güey. Exacto. Ella es la persona que nos comparte directamente esa historia al correo. Y dice, tenía 18 años. Esto, más allá de ser un acto de amor, fue una amenaza. Y te quiero afuera con tus cosas. Paso en mi camioneta y te llevo. En ese momento, pues sí estaba nerviosa porque dice, ya le había dicho dónde vivía, o sea, pensando que no, que era otro tipo de persona, ¿no? Con mucho respeto. Pero ella sí lo menciona. Entonces dice, hablé con mi mamá, le expliqué, se puso a llorar. Dije, mira, no te preocupes, no me va a pasar nada. Qué situación tan complicada, güey. Y pasa por ella. Ella dice que le vendan los ojos en cuanto se sube a la camioneta y fácil pasan como 2 horas hasta que llegan a un rancho. Un lugar que era recibido. O sea, el tipo no era cualquier vato. O sea, era... el mero. El hijo del mero. Entonces, pues era prácticamente uno de los importantes. Sí. Llegan y abren un portón enorme. Y adentro vehículos, ve un montón de cosas, animales exóticos. Y puro vato mal encarado, ¿no? Con armas largas. Y ella dice, ¿dónde me...? Pero esto me... Y la culpabilidad, ¿no? Dice, yo no conocía a Dios, pero en ese momento Dios estaba conmigo. O sea, en mi mente todo el tiempo, no es sácame de aquí, sácame de aquí, sácame. Y empezaba a decir todo esto, ¿no? Dice, prácticamente estuvo estrada. Le dijo, aquí vas a vivir, este es tu cuarto, de aquí no sales solamente para comer. Tienes prohibido tomar teléfono. En ese entonces era puro teléfono, no había celular. Prohibido, tienes que hacer llamadas, tienes hasta este perímetro para salir. Vas a salir cuando se te ordene, y le empieza a dar toda la serie de instrucciones. Dice, yo me hacía la fuerte, aunque en la noche era puro llorar, puro llorar, puro llorar. Y descubrió que tenía más hermanos y un día a la semana se reunían sus papás y toda la familia porque llegaba una persona que practicaba la magia para hacer rituales y le rendían culto a una deidad. Ella me pidió omitir el nombre de la deidad. Okay. Entonces dice, yo le oraba mucho a Dios, pero en ese momento dice, yo me sentí abandonada por Dios, porque nunca pude salir, jamás. Dice, yo descubrí algo. Este hombre no era devoto a esta deidad, lo hacía por complacer a su papá,
Pero yo escuchaba cuando hablaba, no, ya estoy hasta la madre de hacer estas cosas que a mi papá le gustan. Ya le dije que no sé, él no creía. Y en ese momento ella dice, creo que yo voy a empezar a creer. Y empezó a creer en esta deidad al grado de que todas las noches hizo como un otro altar ella en su habitación, le dejaba ofrendas y empezó a darle culto a esta deidad. Y le decía, ella, tú sabes que él no te quiere, pero yo me comprometo a seguirte, a que mi descendencia te conozca, pero sácame de aquí, por favor, sácame de aquí. Y le decía todo el tiempo eso a la deidad. Y en una ocasión pasa algo impresionante. Dice que fue muy temprano y recibe la orden, a tal hora te quiero afuera porque vamos, o sea, como que toda la familia, eran 2 camionetas. Dice, vamos a ir a tal lugar y voy a pasar por ti para que estés lista. Ah, ok. Pasan, dice, y nos fuimos en la carretera. Era una carretera libre, no era autopista. Era una carretera libre. Uh-huh. Dice, íbamos nosotros y adelante de nosotros iba otra camioneta. O sea, como con personas que iban cuidando. Dice, yo iba pues atrás, iban hablando. Algunos iban ahí metiéndole a ciertas sustancias. Así que quemándole las patas al diablo. Ándale. Y ella dice, yo iba ahí cuando suena uno de los radios que tenía el chofer. Pero así bien alerta el tipo, que no sé qué, que no sé cuándo. A la bestia, güey. Y dice, y volteo y atrás fácil había 8 camionetas. 8. Y veo, dice, cómo empiezan, o sea, dice, simplemente veo cómo empiezan a asomar los brazos por las ventanas. Y es momento de cerrar los ojos. Y dice, yo me aventé así a la parte baja de la camioneta, a taparte los oídos. Y dices, siente como la camioneta donde ella iba se frena en seco. Y es un ruidero, pero así, bestial. Dice ella, esta parte es muy impresionante porque ella dice, yo no solamente vi, sentí lo que es tener una bala en el cuerpo. Y la gente que lo ha experimentado no duele. Quema. Dice, es como si te pusieran un metal caliente. Bueno, eso es. Eso es, pero sí, no hay como tal un dolor. O sea, hay más ardor y sensación de quemadura que dolor como tal. Y ella vio cómo entraban, así como tipo película en cámara lenta. Cómo entraban. Y vio su cuerpo así. Dice, fácil, vi 5 entre mi pecho y mi estómago. Y sentí así por todo el cuerpo el ardor. El ardor. Todo. Dice, yo lo único que hice fue cerrar los ojos y quedarme así como hecha bolita. Y de pronto cesan los balazos y queda como un zumbido en el oído. Y ya no había ruido. Y siente cómo se van acercando las botas de muchas personas. Y dice, yo seguía con los ojos cerrados, no me movía. Y escucho como uno de ellos habla por radio y dice, listo, jefe, todos están muertos, confirmado. Escucha cómo se suben y se van. Y ahí se quedó, ella dice, yo me quedé fácil como 20 minutos. Pero yo dije, ¿por qué no me muero? O sea, yo vi, o sea, y sentí. Cuando abre los ojos, descubre que su cuerpo no tiene ni una herida. Solamente raspones, arañones. Dice, yo salgo de la camioneta como pude por la ventana y nuevamente me vuelvo a revisar. No había nada. No había nada. Dice, al lado de la carretera había como sembradíos de caña. Sí. Mucho monte y empecé a correr. Vi la oportunidad. Corrí. La adrenalina en el cuerpo estaba todo lo que daba. De repente sentía que me desmayaba y como que me volvía a reincorporar. Y simplemente caí. Cuando despierto, estaba como una choza. Había una señora que me estaba como limpiando, porque sí estaba llena de líquido rojo. Sí. Y le dice, hija, tranquila. La que tanto te cuida, ya por fin me envió por ti. Vas a estar bien. Ok. Han pasado 20 años después de eso. Y ella sigue sin explicarse cómo su cuerpo, que ella vio y sintió eso, no sufrió ningún daño.
Es algo súper loco. Y lo que dijo esta señora, ¿qué hace alusión, güey? Que la entidad a la que ella se encomendaba le dijo, ve por ella. O sea, le dijo el lugar donde iba a estar. Ok. La escuchó porque esta señora también le rendía culto a esta deidad. Esta deidad es un demonio. Mira, muchos la catalogan como demonio, Ok. pero yo no soy quien para decirle demonio. Estábamos hablando de la santita. Sí. De hecho, es algo que también quería saber tu opinión, güey, con respecto a la santita. Mira, con mucho respeto porque hay mucha Claro. gente que le rinde culto. Total. La realidad, y nosotros hicimos un episodio dedicado a este Nosotros tema. también, sí. Sí. Es importante mencionar que no es religión, y debo decirlo abiertamente, no es santa en el sentido de cómo tenemos catalogado un santo, porque para que sea santa tiene que ser una persona para empezar, un ser humano, ¿Qué fue? hombre o mujer, que hizo algo, que pasó por un proceso de beatificación, canonización, etcétera. O sea, tomando en cuenta Es por conceptos. Sí, por ajá. concepto. Tomando en cuenta esos parámetros, el concepto santo o santa no puede ser adjudicado. Sí. Tiene No que se ser puede. pues, canonizado por el Vaticano en este caso. Jamás va a ocurrir. Nunca. Entonces, por concepto, como tú dices, no. La gente le pone este nombre, bueno, por la serie de milagros y cosas que suceden cuando tú te encomiendas y le pides y esto y el otro. Pero es interesante porque es uno de los cultos más abiertos que existen. Oye, y antiguos. Sí, pero te voy a decir qué pasa. Nosotros empezamos a analizar este tema y para empezar, ¿cómo simbolizar a la muerte? Esto viene de Europa, no viene de México. En México Claro. se genera un sincretismo. En Europa, cuando precisamente estaban las pestes y todo esto, había mucha gente muriendo por todos lados. Y estaban en las calles y salían y veían cómo llevaban a ver ¿Cómo días. se veía la muerte? Y se dan cuenta que la muerte se veía así. Como la piel se iba cayendo y iba quedando este esqueleto. Entonces de ahí nace la figura de que la muerte se representa con un esqueleto. Cuando llegan estas personas a América, exclusivamente a estas zonas, a México, se topan con que aquí existe una creencia prehispánica donde nos hablan de los dueños. Digo los dueños porque está la figura femenina y masculina del Mictlán. Sí, Tantecutli. Y el otro nombre que no lo puedo pronunciar, pero ¿saben cuál es? No lo puedo pronunciar, me voy a equivocar mucho. Pero es la otra, la que es femenina. Sí. Y se crea entonces la idea del sincretismo y la idea de acá y de Europa, ¡fum!, se mezclan. Y poco a poco, como digo, porque es un culto tan abierto, cada quien le va poniendo sus propios adeptos. Claro. Está la figura masculina, donde lo ponen con su traje negro como de monje, como si fuera de este doctor peste de los que veíamos, con su capucha, su guadaña. Y está como la van vistiendo después con trajes típicos, como si fuera la Virgen de Juquila, Claro. con cabellera, ¿no? La niña blanca. Los colores que simbolizan. que se ocupan en otras, o sea, como que llegaron gente de otras religiones y creencias y empezaron a meterlo de allá, ¿no? Incluso muchos católicos creen en ella. También muchísimos. Entonces empezaron a meterle de su cosecha a todos. O sea, la Santa Muerte es un producto al final que trae cosecha de un montón de fuentes. O sea, Sí. es una revoltura de creencias. Ahora, tomando en contexto esto, muchas personas, y yo he hablado con gente que es culta de la Santa, que tengo amigos que son cultos de la Santa, dicen es que él lo dice así, qué necesidad de tener mezclado un santo católico con la Santa Muerte. Pero es interesante porque la gente lo hace. Los colores, ¿no? Las 7 potencias, los 7 chakras, que del amor, el dinero, la salud, etcétera, etcétera. Que la muerte, que la piadosa, que yo hablé de la piadosa, que es sumamente controversial. ¿Sí sabes por qué? Dime. La piadosa es aquella que en sus brazos tiene a Jesús muerto, flagelado. Es súper controversial. Sí. De hecho, hay una estatua ahorita en el Soumaya, en Ciudad de México, de esta Esta escena. figura. Vaya. Es muy fuerte. Es muy Sí. fuerte. Pero a final de cuentas van a seguir saliendo más porque es un culto tan abierto que tú, y yo lo he dicho muchas veces y lo digo con mucho respeto, no quiero decir que las personas o todos los que siguen este culto son personas malas, pero se hizo conocido en su momento porque era la religión, entre comillas, de las personas
que se dedicaban a cosas malas. O bueno, fíjate, nosotros también hicimos un capítulo ya hace mucho y nos dimos cuenta precisamente de que no necesariamente malas, pero sí hay cierto, como demografía que cree en la Santa Muerte. Es que normalmente la gente que cree en la Santa, hay un ligamento al diablo. Sí. O sea, la realidad. Sí. O sea, de 10, 9 tienen, y también con el diablo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, las historias que se cuentan de la Santa Muerte suelen estar ligadas, por ejemplo, a esta que nos acabas de contar, que sí viene de una raíz muy negativa, pues. Pareciera. Pero si quieres una percepción propia, yo diría más bien que se trata, lo que ustedes ya mencionaron antes, de una tulpa. Claro. Un egregor o algo similar. Algo curioso que me parece impresionante de la Santa Muerte es que muchos dicen que ella llega a ti, a diferencia de estas otras, tal vez como dices, tulpas, que uno mismo como que en base a una cultura, tal vez a método de aprendizaje que tú ves a nivel familiar que creen en, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe o otras figuras religiosas, pues te haces... digamos que tienes cierta sensibilidad por estas figuras, ¿no? Pero en el caso de la Santa, muchos de los testimonios que hay son personas que no tienen nada que ver tampoco. Es decir, que en sus familias no hay un registro de otras personas que hayan tenido adoración por esta figura. La diferencia de la Virgen y esto. Exacto. Pues. La realidad es que el culto a la Santa es antiguo. O sea, porque te digo, viene desde entonces. Ya había pequeños grupos tan solo en México que le rendían culto. Bueno, la Santa sí viene desde un trasfondo fenicio, incluso antes de que Cristo muriera en la cruz, ya habían los pilares de que la muerte era una de las deidades también. Muy interesante. Ahorita justo lo acabo de escuchar en la tarde y dije yo, no lo sabía. Qué interesante que la muerte sí ha sido venerada desde esos años, pues. Claro. Y es que la creencia, general es, independientemente de todo lo que exista, ella es la que viene por mí. Es lo que mencionan. Pero aquí ya están mezclando un tema más de un proceso que de una deidad. Porque al final de cuentas, la muerte es la ausencia de la vida. Y la vida es la ausencia de la muerte. Son procesos que están ahí. Que existen. Entonces también podríamos determinar que en efecto no es un demonio la Santa Muerte. Pues mira, esto va a percepción de cada quien. Hay gente que lo cree porque sí, a comparación de Dios, sí cumple caprichos, sí los cumple. O sea, sí hace milagros. Pero sí es cierto que son caprichos, güey. Sí, la gente, por ejemplo, por enojo, te puede poner una foto en su altar y decirle, mi niña te la entrego. ¿No? Hazle eso. Y si lo cree, puede llegar a suceder. Entonces sí podemos hablar de que puede llegar a cumplir caprichos. ¿Quién sabe qué sea la muerte entonces, no? Es muy profundo también. Es interesante, güey. Oye, Paco, ahorita que hablábamos, bueno, de los demonios y al principio mencionabas un poco el tema de las posesiones y todo esto. ¿Tú alguna vez has presenciado algo que puedas catalogar como un demonio? ¿Una persona posesa? Sí. También. En varias ocasiones. Y lo curioso es que la primera vez que lo presento o que lo veo es en mi niñez. Suena bien loco, pero es en mi niñez. Y esa historia ya la he contado anteriormente. Creo que sí la he escuchado, ¿eh? Pero fue bien curioso, hermano, porque en ese entonces yo tenía, como 7 años, yo creo, 7, 8 años aproximadamente, un poquito más chico. Y es curioso porque yo no conocía esto. Yo iba a una iglesia como todo niño que iba a buscar hacer la comunión, la primera comunión y este sacramento, ¿no? Sí. Pero pues en Oaxaca y en ciertas partes como acá, existen estas mujeres que son conocidas como parteras. Bueno, mi mamá en ese entonces, pues tengo 3 hermanos, somos 4 conmigo. Y normalmente de estas mujeres que tienen a sus hijos, que dan a luz, vienen estas parteras, curan al niño, detallan el huevo y tallan a la señora, a la madre, la fajan, etc. Había una mujer en la familia que no era familiar, pero era conocida de la familia, que llegaba a hacer todo esto con mis primas, con mi mamá, o sea, con... Sí, era de confianza, vaya. Ajá, y era una señora pues que tenía 2 hijos, o sea, tenía 3 hijos, 2 varones, 1 mujer. Y pues vivía muy humilde. Mi mamá constantemente le llevaba, iba yo con ella, con mi mamá, y le llevamos que 1 kilito de arroz, que 1 kilito de frijol, queso. O sea, siempre le llevábamos algo a la señora, ¿no?
pasábamos a su casa, le invitaba un té a mi mamá, etc. Y en una ocasión pues fuimos a hacer eso. Y recuerdo que sale uno de sus hijos y le dice a mi madre, mire maestra, porque maestra dice, mire maestra, mi mamá está ocupada. Si gusta esperar, pero va a demorar algo. Y pues mi mamá tenía ganas de platicar con ella. Dice, pues vamos a esperarla. Ok, dice, se va este chavo. Nos quedamos como en el recibidor y ellos estaban hasta la parte de atrás de la casa. Entonces estaba algo retirado. Pero lo que a mí me llamó buena la atención es que él dijo, está curando a alguien. Dije, pues, fíjate que yo siempre la visualicé como una enfermera, como retirada o algo así. Yo no entendía, pues digo, claro, no. Niño, ¿no? Y yo escuchaba los gritos como de un hombre de unos 40 y tantos años. Así gritaba una persona. Pero feo, o sea, ese grito que te hiela los huesos, así, te da escalofríos. Y yo le decía a mi mamá, oye, ma, ¿qué está pasando? Y mi mamá dice, no sé, hijo. Lo está curando, me decía, pero pues sí, se quebró un hueso, le duele la espalda, no sé. Okay. Y yo como que, pues, chismosillo, abrí la puerta y como que me escabullo, ¿no? Y llegué a esa parte, como que me asomo ahí a ver qué onda. Y para empezar, lo que provocaba el ruido era un muchacho como de unos 14 años. No tenía sentido el sonido. No tenía sentido el sonido. Estaba sentado en una silla de plástico. Cada hijo, porque tenía 2 hijos varones, sujetaba uno de sus brazos. De verdad lo que yo recuerdo es cómo se esforzaban estos muchachos que eran tipos grandes, sí, para sujetar cada uno de un brazo a un muchachillo delgadito, como de secundaria, de unos 13, 14 años. Y así, mira, ejerciendo mucha fuerza. Y la señora, recuerdo que tenía una cubeta de pintura que tenía, o sea, una cubeta que tuvo pintura en su momento. Sí, de estas. Ajá. Pero tenía como elementos más hierbas y agua. Y tenía una rama de, no recuerdo qué hierbas eran. Quizás. Pero como que recitaba, hablaba en algo que no entendía. No entendía. Y cuando hacía eso, este muchacho gritaba y hacía horrible. Y su hija que estaba ahí ayudando a su mamá me ve. Y recuerdo que me llama la atención bien gacho. O sea, nunca me habían regañado. Y me llevan con mi mamá y dice, señora, por favor, fíjese de su hijo. Él no puede ver, no puede estar aquí. Me llama la atención. Pero lo que yo vi, hermano, me traumó así bien gacho de qué está pasando. O sea, me quedé muy picado con eso. Me quedé como otros 10 minutos y seguía escuchando los gritos. Y ahora escuchaba a esta señora gritar, pero gritaba recitando algo que no entendía. Pues otra vez decido regresar allá y ver. Y ahí me quedé viendo, pero sin salir. Me quedé como escondido. Y vi algo increíble, hermano. Veo cómo este muchacho que estaba sentado se levanta de la silla y así como si fueran nada, los hijos de esta señora que eran grandes, los empuja y los manda lejos y agarra a la señora así y le empieza a gritar así cerca de la cara y le empieza a vomitar. O sea, le vomitó así, le empezó a vomitar a ella. Aquí la cara. Veo cómo sus hijos se están levantando bien rápido y sujetan al muchacho, pero el muchacho como que cayó sentado, sí, todo así, todo. Y la señora empezó a hablar y a gritar como lo hacía el muchacho. O sea, la señora, hubo una transferencia de algo. Y ahora sentaron a la señora y la que tuvo que intervenir fue la hija, que es quien hoy en día incluso sigue teniendo, aún vive. La señora ya no, pero su hija hoy es la que tomó su lugar. Su hija terminó de llevar a cabo ese ritual. Ese ritual que no es propiamente un exorcismo, ¿verdad? Es una liberación. Es una liberación. ¿Nos puedes decir las diferencias? Es lo mismo, simplemente que la palabra cultos. Exorcismo es exclusivamente católica. Okay. Es una palabra exclusiva. Liberación es prácticamente lo mismo porque hablamos del despojo de una entidad maligna, de tener atrapado una mente o un cuerpo humano. Entonces, cuando me ven otra vez ahí, prácticamente me llevan con mi madre y me dicen, tienen que irse. Uh-huh. Salimos de la casa, pasamos por la parte de atrás y yo escuchaba a la señora gritar, hermano. O sea, la señora gritaba exactamente igual como hacía ese muchachito.
Eso fue en tu ciudad. ¿Aquí? ¿En Tuxtepec? Ay, no quería decirlo. No sabía si podíamos decirlo. Ahorita nos llevas a la casa. Oye, Paco, me parece curioso porque esto de las posesiones a mí siempre me ha llamado la atención porque a mi papá le pasó algo cuando era joven, cuando él estaba en la residencia médica. Él también presenció algo que incluso los médicos ahí no sabían qué era. O sea, de una señora que llegó errática, llegó con un temperamento espantoso. Nadie la podía controlar y la decidieron llevar al hospital. Era una señora mayor. Sí. Pensaron que de hecho estaba pasando por un cuadro psicótico o algo por el estilo. Fueron psiquiatras, incluso la intentaron sedar en ese momento y no lo conseguían. Y me dice, no tienes idea de cómo es ver a los ojos a un demonio, a algo así. No te das cuenta, siendo médico te das cuenta. Y desde ese momento yo, pues digo, le tuve un terror a ese tema. Tiempo después me puse a investigar un poco y me encontré con el Padre Amor, con Fortea. Te hablan un poco de esto y como las diferencias que existen, porque creo que mucha gente tiene miedo de estas cosas. Sí. Y por lo mismo imagina que está posesa. Esa es la otra gran parte. O sea, digo, estos grandes exorcistas han hablado de que el 99.9% de los casos que les llegan son problemas mentales. Sí, o incluso miedo. La misma predisposición de las personas de la fe que tienen a su religión les hace tener el terror a ser víctimas de estas entidades. 100%. Cuando en realidad tal vez ya a esas personas jamás les llegaría un demonio. La mente humana es tan grande, tan mágica, que si tú crees algo, lo creas. Lo hablábamos hace rato. Sí. Y si tú crees muchas veces tener algo, van a suceder cosas que te va a tambalear, va a hacer que tú creas que sí estás poseído. Precisamente yo me asombraba mucho de esa cifra que daba Gabriel Amor, mencionando que el 99.9% de personas exorcizadas o posesas eran problemas que tenían, temores, cosas un poquito más que venían incluso desde su niñez. Uh-huh. Traumas, traumas psicológicos, etcétera. Pero había esa pequeña fracción que describían como maldad, como realmente un acto puramente demoníaco, y que sí suele suceder poquitas veces, pero sí. Sí, a mí me encantan esas estadísticas porque el 99% sí, y ese con uno ya lo tienes. Y es que es interesante porque, hoy mencionabas el caso de Annalise Mitchell, que es considerado justamente como un tema de negligencia por parte de la iglesia, por parte de sus padres. Al día de hoy ya hay protocolos muy específicos de la iglesia católica para catalogar un tema demoníaco. Incluso, esto suena muy raro, pero la iglesia está a nada, hablando de la iglesia católica, de considerar el acto de una posesión demoníaca como real. Uh-huh. Está a nada. Ya hay portales oficiales del catolicismo que te dicen que el acto de una persona poseída o posesa ya no es, ya te lo adjudican a un tema mental médico, y que esto es más un tema primitivo. Uh-huh. Es interesante porque para muchos no significa nada. Uh-huh. Para algunas personas que llevan años estudiando teología, demonología y etcétera de cosas, y que lo creen, nos dice algo muy interesante. Sí, hace poco el Vaticano acaba de liberar eso, ¿no? Creo que el año pasado, lo de los protocolos acerca del reconocimiento de milagros, sí, apariciones marianas y los exorcismos. ¿Sabes? Una persona con la que él platicaba me decía, ¿sabes qué significa eso? Le digo, sé que significa algo malo. Él me dice que el malo está ahí dentro. Gabriel Amor decía lo mismo. Está adentro de la institución. Uh-huh. Y va a ir adoptando ciertas prácticas para ir complaciendo ciertos grupos de personas. Uh-huh. Los kingmakers, que les dicen. Exacto. Los hacedores de reyes. Así es. Es muy interesante todo ese tema. De esa organización, ojo. Y es que a partir de esto ya se especulan ciertos actos proféticos que han sido meramente dichos por grandes profetas, como el inicio de dolores o el inicio de la gran tribulación,
cuando estos cambios se han efectuado desde dentro de estas organizaciones. Y empieza una serie de cosas bien densas. Vienen tiempos bien interesantes, ¿eh? Definitivamente. Vienen tiempos bien interesantes. Oye, verás, antes de empezar a grabar aquí, tú me estabas contando así rapidito acerca de algo similar con esto de las posesiones. Y tú me dijiste, yo no fui poseso, pero fui influenciado. Sí. ¿Qué es esto? Mira, dentro del tema de personas que están influenciadas o posesas, hay ciertas fases para llegar ahí. Principalmente nunca vas a quedar en esta situación por así nada más de la nada. O De la nada. Sí. La realidad es que suena como chiste, pero estas entidades se rigen bajo ciertos códigos. Tú tienes que abrir la puerta a esto. Tú tienes que buscar esto para que suceda. Y cuando sucede, cuando abres la puerta a ese tipo de situaciones, hay procesos. Desde la infestación, la opresión y la posesión. Son fases donde poco a poco la entidad va a empezar a actuar sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu entorno, hasta llegar a un grado de que ya te aislaste de todos y ya tú eres completamente otra persona. Ya eres un Sergio que eres irreconocible o un minor que la gente o tu familia dice, ¿qué le está pasando? Está cambiando, te has vuelto más agresivo, te la pasas encerrado, ¿no? Pero no saben lo que tú estás viviendo. Entonces hay ciertas fases donde puedo llegar a decirte que hay muy pocas personas posesas, pero hay muchas personas que están influenciadas, que tienen algo pegado, que tienen un muerto o que hicieron algo, que atrajeron algo y está simplemente cerca de ti. ¿Tú crees que un acto o un pensamiento puede ser suficiente para atraer a algo? Es que todo lo que le da el poder a que suceda es la intención. Y si tú estás haciendo algo, incluso meramente desde pensarlo, la intención nace en tu mente. Y yo considero, Paco, y me puedo equivocar, que sí puede ser así. ¿Por qué? Porque una oración se hace en tu mente y tiene un efecto. Claro. O sea, yo ocupando esa lógica puedo pensar que sí. Ahora, lo que sucede es algo que ya he contado muchas veces. Disculpen para los que me dicen, ya cuenta otra cosa. Pero acá no le he contado. Échala. En la familia, regularmente, en algunos pueblos, hay ciertas cosas que no son tan chidas. ¿En qué sentido? Si hay familias que tienen broncas entre ellas, pueden pasar las generaciones. Y la bronca continúa. Exacto. Aunque tú ya no tengas nada que ver con lo que hizo tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tú eres parte del problema. Y algo así sucedía en un lugar, en un pueblo, donde yo visitaba regularmente. Okay. Entonces me decían, no vayas tanto para allá, porque pues esto fue hace años, pero la gente a veces guarda rencor. Y en esa familia había un chavo de nuestra edad, digo nuestra edad porque tenemos la misma edad. Sí. Entonces me juntaba con él. Como niños crecimos lejos de ese tipo de cuestiones de adultos. Sí. Y nos escapábamos para jugar. Jugábamos por horas. Entonces, cuando crecemos, tomamos caminos diferentes y pues no volvemos a saber nada de uno y el otro. Cuando tenía, esto fue a mis 19 años aproximadamente, porque fue cuando empezaba de novio con mi esposa. No, perdón, fue a mis 18 años. A mis 18. Fui a este lugar, a visitar este lugar y me dicen, oye, ¿te acuerdas de tu amigo fulano de tal? Dije, sí, anda por acá. Yo, neta, qué buena onda, vamos a visitarlo, ¿no? Y le hablan de mí, ¿qué onda, bro? No manches, no te conocía, no, qué chido, ¿cómo estás? Algo bien padre. Y eran fiestas decembrinas en ese entonces, ¿no? Posadas y eso. Sí. Me dice, ¿qué onda, bro? Vamos a la casa. Mi mamá hizo pozole. Y me acordé, ¿no? Yo dije, no creo, o sea, pues vamos. Le dije, vamos. Y fuimos. Y llegando, sientes la mala vibra del lugar, güey. Qué hueva, güey. Y dice, mira, Paco, que no sé qué. Y que la señora más me volteó a ver y me dice, dije, uy. Nos sentamos, él platicándome, ¿no? Todo lo que había hecho. No, hice esto y lo otro. ¿Y tú qué tal? No, pues acá. Dice, Paco se va a quedar a comer. La señora no contestó nada. Y le trae a él primero un plato de pozole
un platillo típico mexicano, muy rico. Dije, ¡hala, qué rico!, ¿no? Y el mío no llegaba, bro. O sea, se demoró mucho tiempo. Situación tan incómoda para ti. Sí. Y él no comía porque no me traía mi comida. Te estaba esperando. Y yo así de, no, sí estoy bien, no te preocupes. Ya bien frío todo. Sí, de hecho sí. Y él, ahora, man, no, pues ahorita dice, ya voy. Y me trae mi plato así bien chido, bien retacado de comida. Pero yo noté algo cuando me trajeron la comida. Olía mal. Olía muy mal. O sea, no sé si era como la carne, porque es carne de cerdo, o había algo, pero olía muy mal. Bueno, de la misma olla debiste haber olido el de tu amigo también. Exacto, 100%. Y me llevó un olor muy desagradable. Y veía que él se lo comía como si nada. Y dije, es que esto huele muy mal. O sea, era muy evidente que olía mal. Pero mi pensamiento es, pues, creo que les caigo mal y les voy a despreciar la comida. Qué grosería. Y ahí me ves, bro. No me lo acabé, o sea, pero sí fue ¿Y como... te sabía mal? Sabía comida, pero era solamente... o sea, sabía normal, pero el olor era evidente. Ok. Terminó, no me lo acabé. O sea, sí, lo hice con mucho sacrificio y todo esto, ¿no? Nos dejamos de ver, ¿no? Nos vemos, cuídate mucho, un gusto. Y a partir de ese momento, hermano, me pasó algo médicamente extraño. Se me cierra la garganta, me crecen las anginas a un tamaño que quedaba un huequito pequeñito por donde yo pasaba agua y comida. Okay. Y era un ardor, un dolor pasar agua. Okay. Ahora imagínate comida. O sea, imagínense el grado de dolor, lo describo como si pasaras vidrios. Así, como lo que pasaba, cómo sentía, cómo me iba desrompiendo. Me ha pasado por la calentura las aftas. Lo imagino parecido, que en la garganta te puede salir. Multiplícalo por 10. Y dije, ok, yo lo veo normal, está bien. Pero a las horas me sale en el cuello como un bulto que se sentía y dolía. Y eso ya como que dije, pues ya no está tan bien, ¿no? Pero fue muy rápido, no lo había yo sentido. Voy al doctor, voy con mi doctor de cabecera. Mi doctora me dice, ¿por qué vienes hasta ahora? Me llama la atención. ¡Ah, bestia, qué miedo! Y le dije, doctora, esto me empezó ayer. Y me dice por mi nombre, Francisco, no me mientas. ¿Por qué vienes hasta ahora? Ok. Y yo, doctora, me empezó ayer. No me creyó. Me dice, tu garganta está muy mal, tienes una fuerte infección, tienes muy inflamado, pero no sé, o sea, no sé si es un ganglio, no lo sé, pero tienes algo aquí y te voy a dar medicamento para que se desinflame y esto y el otro. Entonces me empezó a dar mucho medicamento. Regreso a los 2 días porque me tomé todo al pie de la letra y ella estaba espantada porque dice, bueno, vamos con inyecciones. Con esto ya por lo menos tenemos que bajarle la inflamación, etcétera. Regreso al día siguiente, igual. Y es donde ella me dice, Francisco, es que ya te estoy administrando dosis fuertes y lo que me preocupa mucho es ese bulto. O sea, me dio por ahí unas palabras muy técnicas, pero a lo que yo entendí, por la velocidad, por lo agresivo, me daba indicios de un cáncer. Yo dije, Dios mío. O sea, yo estaba muy mal. Como un tipo de tumor o algo por el estilo. Sí, entonces dice, vamos a ver, tenemos que estudiar y hacer esto y el otro. Para esto ya me han pasado como 4, 5, 6 días aproximadamente, donde yo únicamente con agua y traguitos. De verdad, el cuerpo humano baja mucho de peso cuando no comes. No, es asombroso. O sea, de verdad bajé mucho en una semana. Sí. Y recuerdo que en ese entonces mi esposa, que era mi novia, asistía a esta congregación donde regularmente pasaban cosas extraordinarias dentro del cristianismo. Y yo le dije, llévame ahí porque he visto que pasan cosas, a ver si es cierto, a ver si no son paleros, llévame a mí. Y fuimos y recuerdo que le habla y era tarde, eran como las 10 de la noche. Pero yo estaba desesperado. Yo de verdad llegué a llorar. De la desesperación. Y le contesta a este señor. Y dice, sí, trae a Paco. Quiero poner un contexto. Yo estoy en contra de muchas cosas del cristianismo. Sí. Pero estas personas son... Digo, no es que metan las manos al fuego por ellos, pero
Son personas que trabajan, tienen su empleo, son herreros. O sea, no viven como de dame el 10% de tu salario. O sea, son personas que de verdad se dedican mucho a servir. Y empiezan a hablar conmigo y me dicen, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Le dije, pues quiero pensar que sí. Tienes que creerlo. Tienes que creer que esto puede suceder. Y me empiezan a hablar de 1000 formas. Empiezan a leer salmos, el poderosísimo Salmo 91, ¿no? Quien habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y diré a Jehová, y se va, 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 y se va. Y llega un momento donde empiezan a orarme él y su hija. En esta oración entiendo cómo funciona la oración, porque hay como 2 tipos. La oración que es como Dios te pido, y donde te reprenden algo. Y recuerdo que empiezan a como que la oración se intensifica y se sentía como que temblaba todo. Y se untan la mano con un aceite que ellos manejan y empiezan a ungir mi estómago. Y es cuando yo siento que algo se mueve por dentro de mí. Y es cuando te dije que sentí la necesidad de golpear a la persona que estaba orando por mí. No era porque haya hecho algo malo, sino que no sé, o sea, como que algo me influenciaba, me hizo sentir ira sobre ese hombre y quererlo golpear. Y ahora entiendo por qué sucede eso. A la madre. Lo que terminó sucediendo es que me dan una cucharada de ese aceite y cuando tocan mis labios empiezo a vomitar y es donde pierdo prácticamente el conocimiento por fragmentos. Y cuando recupero ese conocimiento veo a mi mamá llorando, a mi novia llorando, a las personas que estaban orando como que dando gracias. Sí. Y vi ahí un charquillo de líquido rojo. Recuerdo que saqué como un coágulo grande y después se abre con pura sangre. Y cuando me reincorporo digo, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué pasó? Toco, hermano, y esto siempre lo he dicho las veces que cuento esto, es nada. Wow. Nada. Esa noche, no te voy a mentir, me seguía doliendo la garganta, pero es como cuando te sacas una uña enterrada. O una aguja, pues. ¿Qué sientes? Dolor, pero es un alivio. O sea, como Claro. que queda el rastro del daño que hay en tu garganta. Ya no es nada ese dolor a comparación de lo otro. Uy, sí. Al día siguiente pude comer con dolor, pero era un dolor tolerable. Sí. Pero Gozaste 3 el días, 4 días, mi hermano ya andaba completamente, ya podía comer Sí. alimentos bien. A la madre. Y cuando le dije a mi doctora, me dice, ¿qué tomaste? Le dije, no me lo va a creer. No, es que no. O sea, es que eso no. Ella me dice, es que eso no funciona así. Le dije, ya lo sé. Pero, Sí, o sea, ¿qué le digo? ¿Qué Esto le fue digo? lo que pasó. exacto. Entonces, esto fue lo que sucedió conmigo. ¿Y tú crees que ahí va en el pozole, pues? Definitivamente era la comida. Porque cuando siento que algo se movió fue en mi estómago. O sea, el daño me lo estaba provocando acá, pero eso estaba en mi estómago. Algo yo comí. Por eso tengo yo mucho cuidado con la comida. Sí. No, te entiendo ahora que lo dijiste. Sí, fíjate que sí, güey. Paco, muchísimas gracias Puta, sí. por esta plática. Seguramente la gente quedó muy contenta por saber que estoy... Bueno, por esta segunda parte espiritual del episodio pasado. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y gracias, Paco, nuevamente por invitarnos aquí a tu estudio, a tu ciudad, que agradecemos mucho que estar aquí Sí, contigo. de verdad. Muchísimas gracias, Paco. No, gracias a ustedes. Un placer haber estado por segunda vez. Y no olviden darle like a este episodio, compartirlo y Sí, dejar todos los comentarios. Poderes, todos Sí. los poderes. ¿Cómo te la pasaste? Súper bien. Muy ¿Sí? cómodo. Te muy veo cómodo. más relajado, ¿eh? Sí. Sí. Es lo rico, pues. las Oye, Paco, ¿cómo te conversaciones. pueden seguir en tus redes? Todas las redes como Extra Anormal Podcast. Se regalan sustos e historias embrujadas en cualquier medio de podcast. Y pues nada, gracias por la invitación, chicos. Un abrazo a la audiencia. Perdona a los de Extra Anormal que dicen, ya contó eso otra vez. Disculpen. Ellos no lo conocían, Sí. pero pues ahí estamos. Gracias a todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio. No olviden dejar su like, suscribirse a este canal si son nuevos y seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y el buen Mike y Mike estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan, por favor. Así es. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Chao.